Quiero en esta tarde hablar acerca de un tema de la gracia que tiene que ver con la necesidad que tenemos como cristianos de la ayuda, del socorro y de la comprensión divina en nuestra debilidad. Uno de los problemas que como cristianos tenemos y que en algún momento dado todos nos hemos sentido desanimados a continuar en la vida cristiana es por considerar que no tenemos la capacidad para responder correctamente al llamado de la gracia en el Evangelio. Nos sentimos y nos sabemos frágiles, inconstantes, infieles, pecadores. Si algo define a la iglesia, es que la iglesia es una comunidad de pecadores que están siendo perfeccionados y santificados por el Espíritu Santo. Pero somos una comunidad de pecadores. Puede ser que lo acusemos y puede decir que podemos decir que surge un legalista dentro de nosotros siempre. Yo tengo uno muy grande y muy fuerte, que siempre está pronto para acusar en otros lo que no soy capaz de acusar en mí. Sin embargo, siempre llegamos a la conclusión de que tenemos grandes problemas en nuestra debilidad y que tenemos algo que no ha sido erradicado de nuestra vida, el pecado. Respecto al pecado, quiero decirles que el pecado no reina en nosotros, pero habita en nosotros. No reina, pero habita. Y hay tres cosas que tiene el pecado. El pecado, digamos, es un acto. Cuando cometemos una acción de pecado, es un estado cuando hemos vivido lejos de Dios antes de nuestra conversión, hemos vivido en el estado del pecado, pero también es un poder. Y si bien el acto y el estado han sido crucificados con Cristo en la cruz del Calvario, el poder del pecado sigue presente en nuestra vida. Así lo dice el capítulo 6 de Romanos. El poder del pecado sigue estando presente en nuestra vida. Y no nos dejará hasta que nosotros lleguemos a la presencia de Dios. Mientras tanto, el pecado sigue actuando en nuestra vida y sigue mostrando su poder en nuestra vida. Es verdad, hay cosas muy interesantes a través de la palabra de Dios que descubrimos cuando leemos y conocemos su palabra, donde nos habla del auxilio que Dios nos ha prestado a razón de que el poder del pecado sigue habitando en nuestro cuerpo. Y no nos dejará hasta que dejemos este cuerpo de muerte. Es decir, el día que muramos y el cuerpo al polvo y el espíritu a Dios que lo dio, ese día se habrá terminado toda la influencia del pecado en nuestra vida. Es importante saber esto porque hay muchos cristianos que sufren en el día a día, en los conflictos de su vida y en su vida interna, en ese mundo que no se ve, pero que solo usted y Dios puede verlo y puede darse cuenta de la realidad y de la verdad que cada cristiano vive en sus batallas con el pecado que habita en nosotros. Y eso es muchas veces un factor que desanima nuestra vida, que nos hace pensar que no servimos para el Evangelio. Recuerdo cuando una mujer se acercó para decirme que realmente ella se daba cuenta que sí quería buscar a Dios y que necesitaba a Dios en su vida, pero que la realidad es que ella nunca iba a cambiar y que por más que ella se esforzara, nunca iba a poder con las demandas del Evangelio. Afortunadamente, se abre para nosotros siempre la doctrina de la gracia. ¿Qué es la doctrina de la gracia? Son aquellas doctrinas que están en la Biblia que hablan de lo que Dios ha sido capaz de hacer por nosotros y que absolutamente para nada dependen de nosotros. Es decir,
todo depende de Dios. Y Dios nos lo ha dado y Dios lo ha hecho por nosotros en Jesucristo, sin que nosotros tengamos ningún mérito, excepto tener la capacidad de creerle a Dios. Dice la Biblia, el apóstol Pablo dice, yo en quien he creído. No estaba hablando desde una plataforma de perfección, no estaba hablando desde un superhombre o un superapóstol, estaba hablando desde la conciencia de su necesidad y de su flaqueza, para decir que yo sé en quien he creído y sé que es poderoso, dice, para guardar mi depósito hasta el día de su venida. Teniendo y abriéndonos la conciencia a nosotros que necesitamos creer en Jesucristo, más que sentir, más que descubrir nuestras flaquezas, más que conocer nuestro pecado, necesitamos siempre creer en Jesucristo, que Él es poderoso para guardarnos, y siendo poderoso para guardarnos, es poderoso para llevarnos al cielo. Hay un hecho real, verdadero, claro, contundente, a la luz de la Biblia, respecto a usted y a mí. Y es que Dios nos llevará al cielo a pesar de lo que somos. Él se ha propuesto, por amor a sí mismo, se ha jurado bajo su propio nombre, llevarnos al cielo a pesar de lo que somos y a pesar de lo que merecemos. Él ha jurado que nosotros llegaremos al cielo. En el Salmo 23, el salmista expresa que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Y hace un recorrido de la vida que todos experimentamos, que todos probaremos y que todos viviremos cada uno de los escenarios del Salmo 23. Si bien las aguas de reposo, si bien el valle de sombra, si bien la vara y el cayado, la mesa puesta delante de nuestros angustiadores, el valle de muerte, pero termina diciendo después de todos esos episodios y esas estancias de la vida, y en la casa de Jehová moraré eternamente, entendiendo que el Dios que ha tomado nuestra vida y el Dios en el que hemos creído, había calculado de antemano nuestras flaquezas, nuestras debilidades y nuestros pecados. Y considerando todo eso, Él juró que nosotros llegaríamos al cielo y nos llevará al cielo. No por nuestra capacidad, por nuestros méritos, porque Él es fiel. A eso nosotros le llamamos las doctrinas de la gracia. Y cada doctrina de la gracia podemos desplegar a través de la Biblia. Tiene que ver con los hechos de Dios, puramente de Dios. Dios tomó la iniciativa de venir a nosotros. Dios tomó la iniciativa de perdonarnos y reconciliarnos con Él. Dios tomó la iniciativa de justificarnos. Dios tomó la iniciativa de santificarnos y regenerarnos. Dios tomó la iniciativa de llevarnos al cielo. Todo es una iniciativa de Dios, un plan de Dios, y todo depende de Dios. Absolutamente todo depende de Dios. Bajo esa circunstancia, hay dos cosas elementales con las que sufrimos nosotros todos los días y que muchas veces bombardean nuestra fe tratando de debilitarla, porque hay algo que no podemos esconder: nuestras realidades. Si bien la gente tiene dos mundos, el uno es espiritual, es de Dios, el otro es de su naturaleza y de su pecado. Hace 8 días enseñábamos que nuestro yo fue crucificado con Cristo. Y el hecho de que haya sido crucificado con Cristo quiere decir que nuestra vida pasada se quedó atrás y Dios no más se acordará de nuestro pecado. Y todo lo que nosotros hicimos o fuimos es un hecho olvidado para la gracia. Dios no toma en cuenta nuestros pecados anteriores. Dios no toma en cuenta lo que nosotros hicimos. Dios ha perdonado nuestros pecados y ha puesto un sello sobre ese pecado: no más me acordaré de ellos. En una ilustración del Antiguo Testamento dice que nuestros pecados fueron llevados al fondo de la mar para expresar dos cosas. Al fondo de la mar ningún ser humano ha llegado. Y en el fondo de la mar ningún ser humano ha llegado por un problema. Hay un momento de tal presión que todo lo que llegue ahí reventará por la presión que tiene la profundidad del mar.
Y cuando dice que nuestros pecados fueron llevados al fondo de la mar, allí se deshicieron y allí Dios los olvidó para siempre. La palabra perdón, si bien no puede ser quitado los actos, los hechos, las ofensas de nuestra mente, porque no las podemos olvidar, Dios puede sanar de tal manera la vida que nunca más tenga usted que pasar a su memoria para acordarse de lo que usted era, o para pensar que lo que usted era le va a condenar en su relación con Dios. No, nunca, jamás. Dios ha decidido, Dios ha ordenado, Dios ha establecido. Allá en el libro de Éxodo, para el capítulo 29 y hasta el 31, hay una enseñanza y un diálogo que tiene Dios con Moisés. Y entre las cosas que dialogan allí, o que Dios le dice a Moisés, le dice: acuérdate de hacer todas las cosas según te fue mostrado en la montaña, en el modelo que estaba en la montaña. Allá en la montaña, cuando Moisés subió para recibir los 10 mandamientos, se entiende que tuvo una visión. Y se entiende que aquella visión fue mirar en el cielo el proyecto y el programa que Dios tenía, y que todas las cosas que le serían ordenadas para el culto levítico tendrían como finalidad revelar, enseñar, mostrar lo que Dios haría en Cristo. Y por lo tanto le fue encargado a Moisés que todo lo relativo al tabernáculo fuera minuciosamente trabajado, hecho en las medidas, en los colores, en las formas y en los materiales, porque todo ello reflejaba un misterio que habría de ser revelado en Jesucristo, cuando Cristo viniera a nosotros. Y todas aquellas cosas y aquellas figuras que estaban dadas en el Antiguo Testamento eran una figura que expresaban una hermosura, una perfección y una maravilla de Cristo en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros y cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida. Hemos sido nosotros demasiado caros para Dios, porque cada persona que ha creído en el Evangelio ha costado la muerte de Cristo. De tal manera que, siendo tan costosos, Dios no nos abandonaría a nuestra suerte por nuestra condición, por nuestra naturaleza o por el pecado que mora en nosotros. No nos iba a abandonar a nuestra suerte. Él sabía lo que significaba esta naturaleza de pecado. Un día le dijo David en el Salmo 139: me has conocido desde lejos, le dijo. Desde allá tú en tu trono y yo en la miseria, en el polvo. Desde allá tú me has conocido. Pero luego en Hebreos, el apóstol Pablo describe un hecho maravilloso y extraordinario. Y habla de aquel sumo sacerdote que se hizo, que se encarnó, que se hizo como nosotros, que sufrió como nosotros. Dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que habiendo probado nuestra humanidad, nuestra condición, habiéndose hecho como nosotros, es poderoso para guardarnos. Y entonces aquella frase de David: me has conocido desde lejos, se transformó y se trastornó dramáticamente. Porque ahora Dios se había acercado a nosotros para conocer nuestra condición y conocer nuestro sufrimiento. A eso vino Jesús. Hemos tenido la experiencia maravillosa de entrar en una relación con Dios a través de Jesucristo. Nos cuesta trabajo creer y entender muchas cosas, pero no por eso quiere decir que Dios sea menos para nosotros. Dios se propuso salvarnos y nos va a salvar a pesar de todas las circunstancias. Me duele mucho cuando un creyente cae, cuando el pecado toca la vida, debilita a un creyente
Y el creyente desanimado piensa que no puede continuar su experiencia con Dios. Me duele cuando un creyente ha vivido sufrimiento por culpa del pecado. Quiero decirle que todas las personas tenemos diferentes condiciones y tenemos diferentes formas de asimilar el pecado en nosotros. He conocido creyentes que han sido adictos. Mire, hace poco volvió a salir o a renovarse la encuesta que hace Lifeway en los Estados Unidos, una casa editorial, donde se dice que más del 40% de los pastores en Estados Unidos son adictos. Y duele saber eso. Preocupa saber eso. Y eso tiene que ver con una situación mal entendida, probablemente. Pero no dejan de ser hijos de Dios. Aunque a usted y a mí nos cueste trabajo creerlo, aceptarlo o asumirlos como hijos de Dios. Cuando ha muerto algún creyente que mantuvo su fe, que guardó su fe, pero que vivió víctima del alcohol o de las drogas, o que se suicidó por una depresión. Hoy hay una creencia estúpida, realmente estúpida, que cree que una persona que tiene depresión incluso no tiene que atenderse con un psiquiatra. Y eso le ha hecho tanto daño a tantos creyentes. Déjeme decirle, eso es una estupidez. Porque muchos creyentes que viven víctimas de la depresión, de la ansiedad, y que no asumimos que es una enfermedad, y que la demonizan y que dicen que eso es del diablo. Del diablo son ellos los que creen eso. Ellos son del diablo. Porque la realidad es que no, si usted supiera cuántos creyentes mueren. Hace 2 semanas se suicidó un pastor. Se arrojó por una ventana y se suicidó. Y siempre existen las voces condenatorias que incluso dicen que se fue al infierno porque el suicidio es un pecado. Indudablemente es un pecado. Pero usted debe de recordar siempre lo que dice el capítulo 6 de Romanos. Que Dios le quitó al pecado su poder condenatorio. Que el pecado no nos condena a los que hemos nacido de nuevo. Dios le quitó esa capacidad, ese poder al pecado para que el pecado no nos condene. Y entonces el pecado en la vida del creyente queda a disposición de la corrección y la disciplina de Dios, pero no de la condenación. Y cuando una persona se suicida, que nosotros pensamos que tiene que irse al infierno porque se suicidó, y entonces desbaratamos todo, tenemos que desbaratar todo el andamiaje de las doctrinas de la gracia, todo el andamiaje doctrinal de la Biblia, para tener que decir que una persona que se suicida se tiene que ir al infierno. Me acuerdo, ahora que fui a la iglesia de Gante y que me dieron el gusto de predicar ahí, se acercó un hombre ya anciano y me dijo, ¿cómo me recuerdas a tu padre? Me dijo. Tus gestos, bueno, pues al fin y al cabo no había para más. Era mi papá, ¿no? Y entonces me dijo, tengo un recuerdo único y hermoso de tu padre. Mi cuñado, que era un ministro, vivía
víctima de la depresión y la ansiedad y terminó suicidándose. Yo lo conocí de niño. Su hermano era médico, ahora está en Tijuana, hermano Asael Hatchet. Y cuando estábamos en la funeraria, dijo, todos expresaron su lamento por lo que había sucedido, dejando entrever que el lamento mayor es que hubiera que morir de esa manera porque entonces tendría que ir al infierno. Y cuando pasó tu papá, me dijo lo siguiente, señalando a los que habían antecedido, lo habían antecedido y habían tomado la palabra, y lo señalaba con su dedo, dice. Y les decía, ¿quién de ustedes ha estado en los concilios divinos cuando Dios diseñó la gracia? ¿Y quién de ustedes conoce los secretos de Dios que nos fueron revelados después a través de la palabra? Para venir y acusar que una muerte en el suicidio es una condenación eterna. Y efectivamente, tendríamos que desbaratar toda la doctrina cristiana para asegurar eso. A veces yo le digo a la gente, imagínense los que mueren de un infarto súbito, o tienen una muerte súbita, es decir, instantánea, un infarto y se murieron. ¿De veras se fue sin pecados? Si en este momento usted tuviera que ir a la presencia de Dios, o muriera, más bien, si en este momento súbitamente usted muriera, ¿usted iría al cielo en este momento? ¿O quisiera la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios? Seguramente, todos quisiéramos la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. Seguramente. Pero en nuestro legalismo eso no cabe. Porque no entendemos que incluso cuando vayamos al cielo y nos vayamos de esta vida, llevaremos con nosotros pecados que no alcanzamos a corregir ni a confesar. Esa es nuestra naturaleza. Dios tenía calculado eso en nuestra vida. Dios lo tenía calculado. Y Dios sabía. Cuando el salmista le dice, ¿te acuerdas que somos polvo? Dios sabe quiénes somos. No obstante, Él nos salvó, Él nos eligió, Él nos buscó, Él vino a nosotros, Él se encontró con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y hay dos cosas muy importantes en nuestra vida con las que batallamos, nuestra carne y el mundo. Nuestra carne y el mundo. Son dos cosas diferentes, pero que representan un poder con el que tenemos que batallar continuamente, cotidianamente, en nuestro caminar cristiano. ¿Por qué? Porque el pecado no reina, pero el poder del pecado vive en nosotros, habita en nosotros. Y el hecho de que el poder del pecado habite en nosotros quiere decir que potencialmente tiene una capacidad de expresión en nosotros. La vida de la iglesia, la vida en el cuerpo de Cristo, cotidianamente sucede entre hermanos que flaquearon y cayeron, hermanos que se levantaron, hermanos que están caminando, otros que flaquearon, otros cayeron, otros se levantaron, otros están caminando, y esa es la vida cotidiana del cuerpo. El cuerpo no es de otra manera. Me decía siempre mi papá, trata con mucho amor y con mucho cariño a los caídos. No los juzgues, me decía, no los patees, no los golpees, trátalos con mucho cariño. Porque la Biblia nos enseña que cuando el hijo pródigo regresó a casa, el padre le mostró todo su amor. Cuando la oveja perdida fue encontrada, se curaron sus heridas y le trajo al redil. Y lo que nosotros tenemos que hacer es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Todos batallamos con nuestra carne.
De pronto nos espantamos ocultando dos vidas adentro de nosotros. El mundo de nuestra realidad, de nuestros conflictos, sí amamos a Dios, sí anhelamos a Dios, sí queremos vivir para Dios, sí obedecemos a Dios, pero el pecado nos sorprende una y otra y otra y otra vez. No necesito ponerle ejemplos, usted lo sabe. En su vida cotidiana usted lo sabe. Nos confundimos, pensamos que no somos competentes para la vida cristiana. No, no es así. ¿Se ha dado cuenta usted por qué la Biblia habla de los hombres de Dios sin ocultar sus pecados? No oculta sus pecados. ¿Por qué no los oculta? Porque el hombre no ha dejado de ser polvo. Porque el poder del pecado no ha dejado de habitar en nosotros. Es cierto, dentro de 15 días hablaremos acerca de lo que contrarresta y lo que delimita y lo que le quita poder al pecado. Pero tenemos el poder del pecado en nosotros. Y actúa en nosotros. Cuando Pablo dice en el pasaje de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sí, ese es un hecho posicional. Y es un hecho que en la realidad de Dios ha sucedido. Yo fui crucificado, mi carne, mi yo, fue crucificada. Y yo les explicaba hace 8 días cómo el pasaje cuando dice que le fue quitado el poder a la muerte o fue muerto mi yo. La traducción correcta no es que fue muerto, es que fue reducido a la impotencia y fue contrarrestado con la vida de Cristo, con la obra del Espíritu Santo, con la palabra viviente fue contrarrestado el pecado en mi vida. Pero el pecado sigue ocurriendo en nuestra vida. Las recomendaciones que el apóstol Pablo da en la epístola a los Corintios a razón de la conducta de la iglesia y los pecados que suceden en la iglesia. Hay un momento en el capítulo 5 de Primera de Corintios que el apóstol Pablo hace una expresión que parece desesperada, que dice, porque en la iglesia hay pecado que ni siquiera en el mundo se menciona. Y parece un escándalo. En la iglesia hay pecado que ni en el mundo se menciona. ¿Por qué? El poder del pecado habita en nosotros, en nuestra carne. Nos sorprende nuestros descuidos en la vida cristiana. Producen y provocan nuestras flaquezas. Pero muchas veces nos sorprende el poder del pecado para debilitar nuestra fe. Y en ese sentido, la Biblia ha calculado doctrinalmente que eso sea una posibilidad en nosotros. Leo el capítulo 12 de Segunda de Corintios. Y el apóstol Pablo menciona cosas muy interesantes allí, hablando de que a causa de la revelación que él ha recibido de parte de Dios, y narra ahí algo muy sublime, que de hecho lo describe como sublime el apóstol Pablo. Y dice que fue llevado, dice, si en el cuerpo, no lo sé, si en el espíritu, no lo sé, dice, pero fui llevado al tercer cielo, dice. Y vi cosas inefables que no le están permitido decir a ningún hombre, es decir, no hay forma de describirlas, no hay palabras, no hay lenguaje que pueda describir lo que él vio, está diciendo. De haber visto cosas sublimes e inefables. Pero luego dice, y a causa de la revelación que me ha sido dada, ha sido puesto en mi carne un aguijón, dice.
un emisario de Satanás que me abofetea y me humilla. ¿Y de qué está hablando el apóstol Pablo en ese pasaje? Está hablando de su flaqueza, de su carne y del pecado que habita en él. La referencia inmediata que tenemos de aguijón en el lenguaje del apóstol Pablo está en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Cuando dice, el aguijón de la muerte es el pecado. Es decir, el pecado es un aguijón. Y la Biblia se interpreta por el mismo lenguaje de los escritores, es decir, el lenguaje de Juan interpreta a Juan, el lenguaje de Pablo interpreta a Pablo. Y cuando en el capítulo 12 de Segunda de Corintios él habla de un aguijón en su carne, está hablando de un pecado en su carne. A todos nos escandalizaría saber que había puesto que el apóstol Pablo tenía un pecado en su carne. Porque siempre tenemos la tendencia a ser superhombres o superhéroes a los hombres de la Biblia. Y nos sería inaceptable pensar que hubiera un pecado en la carne del apóstol Pablo. Bueno, en el capítulo 12 del primer libro de Samuel, describe la Biblia el pecado de adulterio, de mentira, de engaño, de homicidio y de complicidad de David. Y lo describe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios deja una claridad respecto a nuestra condición humana en nuestra vida cristiana. Y nuestra condición humana es que si bien a través de la regeneración hemos participado de la naturaleza divina, también tenemos el poder del pecado en nuestra carne dentro de nosotros, que nos estimula y que si nos descuidamos nos sorprende y nos lleva al pecado. En el capítulo 1 de Santiago, Santiago describe ese proceso y lo describe de una manera muy interesante para hablar del pecado en nuestra carne y de cómo el pecado se consuma en la vida de un creyente. Y entonces habla allí de un proceso muy interesante que dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia naturaleza. Está hablándole a los creyentes, no le está hablando al mundo. El mundo no es tentado, el mundo vive bajo el poder del pecado. El mundo no es tentado, el creyente es tentado. Entonces dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia naturaleza o de su propio poder del pecado que habita en él, dice, es atraído y seducido. Y entonces tiene una explicación muy hermosa este pasaje de Santiago, porque da a entender como que el creyente en su relación y en su comunión con Dios vive en una zona de seguridad, donde el diablo no puede hacernos daño. Pero dice que a través de nuestra propia concupiscencia, del poder del pecado que habita en nosotros, aunque ya somos salvos, nos atrae, nos ceba, nos seduce, pone una trampa. ¿Y qué hace esa trampa? Nos saca de nuestra zona de seguridad. Y cuando nos saca de la zona de seguridad, entonces nos hace daño. Y mire cómo lo explica entonces, porque dice aquí, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Está describiendo lo que nos sucede a nosotros. Si queremos decir, si queremos negar que no hay pecado, mentimos. Juan, cuando dice,
Si decimos que no tenemos pecado, plural, singular. Si decimos que no tenemos pecado, singular, no pecados, pecado. ¿A qué se refiere la palabra pecado? En Romanos, como aquí, se refiere a la raíz, a la naturaleza. Y Juan dice, si ustedes dicen que no tienen una naturaleza de pecado, el poder del pecado en ustedes, mienten. Hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. El poder del pecado es una realidad dentro de nosotros. Cuando Efesios capítulo 1 dice, hasta el día de nuestra redención completa, hasta el día de nuestra redención completa. Como que hay una parte que falta de nuestra redención. Bueno, de hecho la hay. Este cuerpo. Cuando este cuerpo con su naturaleza y su poder del pecado se ha dejado en el polvo, se habrá consumado nuestra redención y entonces nos vestiremos de un cuerpo nuevo, incorruptible, inmarcesible y glorioso, dice capítulo 15 de Primera de Corintios. Pero mientras, este pecado que habita en mi carne y que nos hace estragos. En la Biblia la palabra perfecto no es como el significado latino, que es sin defecto. En el griego la palabra perfecto es que cumple el propósito para el cual fue diseñado. Deja de lado sin defecto. Y nos hace que Dios cumple en nosotros el propósito para el cual Dios nos ha diseñado. Nos hizo nuevas criaturas. Somos una nueva creación en Jesucristo. Y esa nueva creación en Jesucristo ya fue consumada en la cruz del Calvario. Pero en nuestra vida cotidiana no ha terminado de ser consumada hasta el día que estemos en la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará, un proceso. ¿Hasta cuándo la terminará? Dice, hasta el día que estemos con Jesucristo. Es decir, mientras no somos una obra terminada. Un día vamos a morir y llevaremos mucha imperfección. Y la imperfección que nosotros no logramos perfeccionar, Cristo la habrá cumplido por nosotros. Y seremos librados de esta naturaleza, del poder del pecado. Pero mientras padecemos con nuestra naturaleza. Ahora, siempre es un riesgo hablar de esto, porque de pronto se levantan doctrinas que dicen, que dicen una verdad a medias, pero esa verdad a medias termina siendo una mentira. Porque dicen, Dios ya nos salvó de los pecados pasados, presentes y futuros. En la realidad, así es. Dios ya me salvó, ya pagó por los pecados que yo cometí, los que cometo y los que he de cometer. Técnicamente Dios ya lo hizo en Cristo. Todos mis pecados están pagados. Pero entonces ellos le añaden la mentira y la reducen a media verdad. Porque dicen, si Dios ya pagó, entonces ya no importa lo que yo haga y si yo peco o no peco. Porque Cristo ya pagó todo. No es la forma de interpretar ese pasaje. ¿Por qué? Porque Dios ha crucificado nuestro viejo hombre, Dios ha crucificado nuestra carne y Dios irá perfeccionando nuestra vida y lo que a nosotros nos toca es vivir en la obediencia a la palabra de Dios, en una relación de obediencia con Jesucristo. Eso es lo que a nosotros nos toca. Ahora, como los niños, cuando los niños nacen y uno los mira y son tan tiernos, tan hermosos, tan maravillosos, tan dulces, los niños se llevan todo. Pero nada más dejemos que crezca ese niño. ¿Usted cree que el Chapo Guzmán no tenía una foto de caritas como todos teníamos una foto de caritas?
¿no? ¿Usted cree que el mochaorejas no tenía una foto de cumpleaños con su pastel en su primer año ahí soplándole? Sin duda. Pero potencialmente un niño tiene un pecado, un desarrollo de pecado impresionante. Pero usted se encargará, porque es su hijo, de perfeccionarlo, de quitarle los berrinches, de disciplinarlo, de enseñarle, de educarlo, de enseñarlo a respetar, a obedecer. Y eso costará una disciplina, un proceso. Y de repente cuando aquel hijo crezca, un día le van a decir, ¡ay, qué hermoso hijo tiene o qué hermosa hija tiene! ¡Qué educado, qué buen muchacho, qué buena muchacha, qué buenos hijos, qué buenos muchachos! Pero solo usted sabe lo que le costó. ¿Sí o no? Paralelo a eso, habrá otros jóvenes drogadictos, alcohólicos, violentos, delincuentes, que no fueron disciplinados. Y esto se parece a la vida cristiana. No somos perfectos en nuestra obediencia, pero caminamos en el camino de la obediencia. No somos perfectos en nuestra sujeción, pero caminamos en el camino de la sujeción. Hay quienes caminan ampliamente en el camino de la obediencia, hay quienes caminan ampliamente en el camino de la perfección, hay quienes caminan estrechamente en el camino de la obediencia, pero están caminando en la obediencia. Y esa es nuestra condición y esa es la condición de la iglesia. Pero ni el que camina ampliamente, ni el que camina estrechamente, dejan de ser hijos de Dios. Ni el que camina estrechamente dejará de ir al cielo. No. Pero caminamos en ese camino. ¿Se ha dado cuenta que usted camina en el Evangelio? ¿Cómo se da cuenta? Usted ha decidido obedecer a Dios. Quiero preguntar, contéstenme por favor y díganme que están aquí. ¿Cuántos de ustedes han decidido que ustedes hayan dicho, yo quiero obedecer a Dios? ¿Quién ha decidido eso? Levante su mano. Bájela. ¿Cuántas veces usted que ha decidido obedecer a Dios, quiénes de los que levantaron su mano han llegado a desobedecer a Dios habiendo decidido obedecerlo? Estoy seguro que los mismos, ¿verdad? ¿Quiere decir que no caminamos en el camino de Dios? No. Estamos en el camino de Dios. Unos caminamos estrechamente porque comienzan a caminar, otros ampliamente porque han conocido la palabra y han obedecido a la palabra. Pero todos estamos en el camino. Quiere decir que nuestra carne no debe de condenarnos. Para eso entonces Jesús dejó una provisión. Si alguno pecare, ahora, está hablando de una condicional, dejando claro que no es nuestra vida el pecado, pero que sucede el pecado. Es decir, no es en lo que nos desarrollamos ampliamente, no, pero el pecado sucede. Y entonces dice, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, hablando de los hijos, de los creyentes. También si el mundo quiere conocerle, también es la propiciación por los pecados del mundo, dice. Es decir, hay una provisión. Dios está considerando que el pecado sucede en la vida del creyente, pero que el creyente debe de asumir disciplinadamente la provisión de la confesión de pecado para que
viva en una comunión completa con Dios todos los días, sabiendo que el pecado no nos condena. El pecado ya perdió en el creyente su poder condenatorio. Entonces, algunas en el evangelio del Face, porque ahora es el evangelio del Face, el evangelio de las redes sociales, el evangelio del WhatsApp, porque ya tienen su propio evangelio, allí dicen que Dios no te encuentre pecando, porque si viene cuando estás pecando te vas a quedar. Pues se van a quedar ellos. Pero no quiere decir que tengo que estar pecando. ¿Sí? Pero hay una malinterpretación a pensar que el pecado condena nuestra vida como creyentes. El pecado en nuestra vida nos pone en una condición de disciplina. El pecado en los no creyentes los pone en una posición de condenación. Para nosotros es una condición disciplinaria de Dios. Dios trata con nosotros. Dios se abroga el derecho de corregirnos, de enseñarnos, de disciplinarnos. El pasaje de Hebreos capítulo 12 tiene una enseñanza maravillosa sobre la disciplina de Dios para nosotros. Pero no nos condena. Y cuando el apóstol Pablo está hablando del capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, es una realidad, es decir, yo me doy cuenta que mi vida cotidiana no transcurre en el pecado, sino en la obediencia a Dios, pero el pecado sucede en mi vida. Estoy seguro que usted ha descubierto lo mismo. Yo deseo con todo mi corazón obedecer a Dios. Yo he decidido obedecer a Dios. Mi relación con Dios se gestó porque yo decidí no solamente pedirle perdón por mis pecados y arrepentirme de ellos, sino porque decidí obedecerle. Y camino en el camino de la obediencia. Aun cuando el pecado, el poder del pecado está presente en mi vida y me lleva al pecado. Ahora, yo no quiero que tenga usted una mala interpretación de lo que estoy diciendo. Y no quiero que se diga que entonces podemos pecar libremente porque el pecado está en nosotros. No estoy diciendo eso. Creo que se entendió que no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que aún a nosotros el pecado nos duele. ¿No le duele a usted pecar? ¿No le duele el pecado? ¿No oye la voz del Espíritu Santo cuando usted peca, que lo conmina al arrepentimiento y que le abre una conciencia de que usted ha pecado, que ha hecho algo incorrecto? No debiste pelearte con esta persona, no debiste decirle esto, no debiste. Vivimos en la comunión con Dios. Vivimos en la santidad de Dios. Vivimos en la comunión del cuerpo de Cristo. No vivimos en el pecado. Sucede el pecado. Cometemos pecados. Pero no vivimos ahí. Ahora, si usted vive en el pecado, debe de entender que no está en su capacidad salirse de allí. Y que por más que usted pelee y que usted busque salirse de allí, no va a poder. El salmista tiene 3 referencias al pecado. Cuando un creyente o cuando una persona que tiene una relación con Dios peca y vive en el pecado, habla de mis pies en la red. El resbaladero y el lazo del cazador. Y no es algo que usted pueda resolver. O no es algo donde usted pueda salir. Es algo de donde Dios puede y quiere sacarlo. Y en lugar de estar usted intentando cómo se esfuerza por salir de allí, mejor gaste sus esfuerzos en buscar a Dios,
en mantener la comunión, en oír la palabra, en hablar con Dios, porque esas son las cosas que usted sí puede hacer, y lo que a Dios le toca es ponerlo en libertad. Es un trabajo, es un asunto de Dios, es una obra de Dios. Romper el lazo del cazador, sacar nuestros pies de la red o librarnos del resbaladero. La Biblia dice que Dios ungió a Jesucristo para quitar el pecado de nuestra vida. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Dios. Usted es su hijo. Regrese a la comunión con Dios. Regrese a la obediencia de Dios. Regrese a la vida del cuerpo de Cristo. Y Dios se encargará de poner su vida en orden. Es algo que Dios siempre hace. ¿Se acuerda cuando usted se convirtió al Evangelio? Usted venía cargado de problemas y de deterioros propios del pecado. Usted venía cargado de todo eso. ¿Y qué sucedió cuando usted entró en una relación con Dios a través de Jesucristo? Dios comenzó a cambiar su vida. Usted lo intentó, usted procuró, usted se esforzó, usted se propuso. Usted se dio cuenta cuando el poder de Dios comenzó a actuar en usted. Pues no se olvide que cuando usted se ha salido del camino y ha vivido en el pecado, no tiene más que regresar a la casa, volver a la relación con Dios, arrepentirse de sus pecados, y Dios volverá a actuar con su poder a favor de usted. El de Romanos 1:18, no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios, dunamis de Dios, un poder en acción de Dios, dirigido específicamente para salvarlo a usted. Es el poder de Dios lo que nos hace salvos. Que nuestra carne, que el pecado que localizamos, que nuestras tendencias no nos espanten, que las llevemos al Calvario. El salmista hacía una oración muy bella en el Salmo 51. Perdona mis pecados y líbrame de mi maldad. La maldad es la que produce los pecados. Y respecto a los pecados, él le decía, perdóname de mis pecados y líbrame de mi maldad. Dios quiere enseñarle a usted que usted puede vivir, aunque el pecado habita en usted, el poder del pecado habita en usted, Dios vive en usted y usted no tiene que vivir en el pecado. El pecado en el creyente es un accidente propio de su carne, propio de su naturaleza, propio del pecado que habita en usted. Pero también en usted habita la naturaleza divina. Yo quiero invitarle en esta tarde a que la palabra de Dios pueda abrirle a usted un espacio de gracia en su mente. Hay creyentes que no pueden perdonarse pecados que han cometido, siendo ya creyentes. Y que incluso piensan que muchos de los problemas que tienen en la vida o que llegan a tener, tienen conexión con esos pecados. Si usted le ha confesado a Dios sus pecados y le ha pedido perdón, Dios no se acuerda de ellos. Tampoco lo haga usted. No se condene. Viva su relación con Dios. Y viva su relación con Dios no en base a sus sentimientos, en base a su fe, a lo que la palabra de Dios dice. Tu palabra dice que tú perdonas al que se arrepiente. Tu palabra dice que tú perdonas al que confiesa. Tu palabra dice que yo soy tu hijo y soy tu hijo para siempre. Entienda que Dios perdona nuestros pecados. Y esta tarde, si alguno de ustedes ha tenido conflicto con el pecado en su mente, si el diablo le ha acusado y el diablo se ha aprovechado para tejer toda una telaraña alrededor de sus pensamientos, desbarate esa telaraña creyendo a la palabra de Dios en esta tarde.
Sus pecados no tiene más que confesarlos a Dios. Y si usted los confiesa y se aparta, alcanza misericordia, dice el Salmo 32. Y si usted vive allí, es el momento de salir de allí. ¿Sabe por qué vive en el pecado? Porque usted ha dejado su comunión con Dios. Porque ha dejado de oír la palabra, de estudiar la palabra. Porque ha dejado de vivir en su zona de seguridad. Y ha sido seducido y sacado de su zona de seguridad. Y el diablo le ha hecho daño. Su naturaleza, su concupiscencia. Pero Dios tiene gracia suficiente para usted en esta mañana. ¿Quiere ponerse de pie? Cierre sus ojos. No tenemos un sumo pontífice, dice la Biblia, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, de nuestros pecados. No tenemos un sumo pontífice que no se pueda compadecer de nuestros pecados, sino uno que fue tentado en todo pero sin caída, es poderoso para socorrernos, es poderoso para perdonarnos, es poderoso para comprendernos, es poderoso para entendernos, es poderoso para levantarnos y animarnos y hacernos caminar en el camino correcto. Ponga delante de Dios su vida en esta tarde. Ponga sus caminos delante de Dios. Y dígale a Dios: Dios, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Límpiame de mi maldad. Perdóname y límpiame. Ayúdame que yo pueda caminar en el camino de la obediencia cada vez con mayor amplitud. Que yo pueda caminar en el camino de la perfección cada vez con mayor amplitud. Que yo le dé a la palabra un espacio. Que yo le dé mi comunión contigo un espacio. Que yo le dé a la vida en el cuerpo de Cristo un espacio. Que son los medios que tú has provisto para fortalecer nuestra vida cristiana. Si alguien, Señor, ha vivido en el pecado, ha estado en el pecado, enredado sus pies en el pecado, Dios, haz de volver al camino, haz de volver al camino de la palabra, de la comunión, haz de volver al camino, Señor, de la obediencia. Saca sus pies de la red, líbralo del resbaladero, rompe el lazo del cazador, Señor. En el nombre de Jesús, y ten misericordia, porque no hay nada más placentero y deleitoso que caminar en tus caminos, en la obediencia a tu palabra, en la obediencia a Jesucristo, en la sujeción al Espíritu Santo, Señor. Dios, llévanos más ampliamente al camino de la obediencia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.